Gracias, señor presidente, señorías. Como cuestión previa, lo primero que debe quedar claro es cuando se realiza una comisión de investigación, lo primero es saber lo que se investiga y tener delimitado el ámbito temporal de lo que se quiere investigar. Algo que no cumplen buscando hacer una causa general en el asunto que tratamos. La comisión se creó, y leo textualmente, para determinar las responsabilidades por las causas, gestión y consecuencias de la oleada de incendios acaecidos en Asturias en el mes de diciembre del 2015. En el mes de diciembre del 2015. Oigan, y si querían investigar lo ocurrido en una década o más, o si querían analizar la situación del campo asturiano en un sentido amplio, se equivocaron de mecanismo. Se equivocaron de mecanismo. Una vez dicho esto, ¿en qué se basa la comisión para investigar? Porque tendremos que tener en cuenta qué es lo que analizó la comisión. Información documental aportada y testimonio de los comparecientes. Y después de escuchar a los portavoces en esta tribuna, la verdad es que los argumentos que han aportado para sustentar el dictamen brillan totalmente por su ausencia. Fíjense, nuestro voto particular, que podía hacerlo, no busca confrontar las opiniones de los comparecientes, porque las hubo de todo tipo, con independencia de que todos aquellos que han formado parte del Centro de Coordinación Operativa y que han comparecido han manifestado que se han adoptado las decisiones estratégicas, técnicas y operativas adecuadas con relación a la época de peligro, situación o niveles y protocolos de actuación con independencia que fueran técnicos de las consejerías implicadas o responsables de áreas. Claro, la opinión de estas personas no les interesa tenerlas en cuenta y no lo han tenido en cuenta a la hora de elaborar y apoyar el dictamen. Y hemos sido rigurosos en base a la información documental aportada a la comisión por organismos de toda índole. Y ese rigor lo hemos plasmado con nuestro voto particular, analizando pormenorizadamente lo sucedido. Miren, el voto particular que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al dictamen es obligado, porque el dictamen es un texto que no tiene el más mínimo rigor y que evidencia que se ha devaluado por completo el objeto de la comisión. Miren, podemos decir sin duda que nuestro texto aporta honestidad al resultado del trabajo desarrollado por la comisión, porque obviar opiniones de comparecientes o esconder datos objetivos lleva al dictamen a ser frívolo y tendencioso, porque ustedes obvian esas opiniones y, lo más grave, documentos oficiales aportados a la propia comisión. Y siguiendo la propia estructura del dictamen, con el análisis de los hechos, el rigor debe comenzar con una evolución cronológica de los mismos. Miren, ustedes evitan mencionar lo ocurrido entre el 1 y el 18 de diciembre y no aportan datos relevantes sobre lo ocurrido en los días siguientes. Nosotros sí aportamos esa información. Así, dividimos el periodo de objeto de investigación en dos fases. La primera, entre el 1 y el 18 de diciembre, días en los que no se activó el Infopa, y entre el 19 y el 3 de enero, donde sí se mantuvo activado el Infopa. Y en relación al desarrollo de los primeros 18 días de diciembre del 2015, el dictamen cita las previsiones meteorológicas referidas a la temperatura y al viento. Sin embargo, obvia, en nuestra opinión, y de forma consciente, que la predicción oficial de la Agencia Estatal de Meteorología indicaba que del 14 al 18 de diciembre había probabilidad de lluvia, no vaticinaba en ningún momento racha alguna de viento componente sur. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué ocultan esa información a la hora de elaborar el dictamen? Oiga, y el señor Leal, usted baja aquí tan ancho y falsea los datos y dice que del 14 al 18 los informes de la EMET, que había viento sur, que no había
Oiga, eso está ahí en la documentación. Eso está en la documentación. De igual modo, el dictamen no analiza ni valora con la objetividad que debe guardar un texto como este los índices de riesgo de incendios forestales, aportados de nuevo por un organismo oficial, el Indurot, que del 1 al 14 de diciembre arrojaban índices de riesgo de incendios 1, mientras que los 4 días siguientes el índice de riesgo era 2. Igualmente de una entidad calificada por los jefes de área, por el gerente del SESPA y también por los técnicos de muy poco significativo. Miren, hay datos reveladores que el dictamen de la Comisión evita señalar, y es que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología para los días, ya estamos en los siguientes, del 19 al 24 de enero, en los que el Infopa ya estaba activo, no se cumplen. Las previsiones de la agencia para esos días indicaban lluvias, descenso de las temperaturas, vientos flojos de componente sur e incluso aparecían ellos hasta la cota de nieve. Y esas previsiones no se cumplen, no se llegan a cumplir. Y se produce, desgraciadamente, esa oleada de incendios forestales que, en atención a su nivel de gravedad y a la simultaneidad de los mismos, unido a esa meteorología favorable a su rápida propagación, viento del sur y poca humedad, hicieron extremadamente dificultoso la extinción de los incendios. Por lo tanto, el dictamen descarta incluir lo que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es una evidencia. Y es que el Infopa no se activó antes del 19 de diciembre porque, a juicio del personal técnico que ustedes no quieren tener en cuenta, no se daban las condiciones que justamente a partir de esa jornada justificaron su activación. Y a la apreciación del personal técnico que llevó a tomar esas decisiones no podemos hacerle ningún reproche, porque además su apreciación se basa objetivamente en predicciones meteorológicas para Asturias, los índices de riesgo y la situación de los incendios de haberlos en aquel momento. Y miren, la dilatada experiencia de los técnicos y la correcta valoración les condujo a calificar los incendios que estaban teniendo lugar los días previos al 19 de diciembre como incendios de invierno. Y eso es una realidad. Y en ese sentido compartimos plenamente la valoración positiva que el dictamen hace de su esfuerzo, de su dedicación y de su profesionalidad. Y con respecto a las conclusiones del dictamen, nuestro grupo parlamentario observa claras contradicciones y deficiencias y, de nuevo, ausencias flagrantes. Así, hay errores conceptuales tremendos. Atribuir como causas que originan los incendios el hecho de que las temperaturas fuesen altas, que los vientos fuesen del sur o que la vegetación fuese más o menos abundante, es básico y elemental saber que para que se declare un incendio tiene que haber lo que se llama el triángulo del fuego: combustible, oxígeno y energía de activación. Y eso es una realidad científicamente demostrada y ustedes la obvian totalmente. Así, de alguna forma, en el origen de un incendio hace falta esa fuente de energía que no la proporcionan las condiciones climatológicas, sino la mano del hombre. Puede ser de una manera negligente, accidental, intencionada y criminal, pero siempre debe haber una causa que origine el fuego. Por tanto, no se puede admitir esa relación falsa y absolutamente interesada que da a entender que las causas de los incendios forestales tienen que ver con la existencia de las altas temperaturas. Además, el dictamen centra en señalar como causa, fíjense, la demora en la activación del Infopa o el incumplimiento o fracaso de la Estrategia de Prevención de Incendios Forestales 2013-2016. Sin mencionar en ningún momento a las personas causantes. Es decir, ustedes dicen que la causa es el fracaso de la estrategia o la tardía activación del Infopa. Tiene cante, ¿eh? Vaya rigor que tiene el dictamen. Evidentemente, el error conceptual básico que tienen en el dictamen va también a que confundan prevención con extinción. Fíjense que son dos tareas esenciales en la lucha contra los incendios. El Infopa es un plan que se activa para extinguir los incendios. En aquel momento no se activaba de forma preventiva. No es posible elevar a la categoría de extinción la prevención porque son categorías diferentes. El Infopa es un plan que se aplica en momentos excepcionales y cuya activación está regulada, tiene un fin y su activación está perfectamente ordenada. Y
resulta sonrojante comprobar esa confusión. No sabemos realmente si es de una manera errónea o interesada, en la que incurren en el texto al no identificar el objeto de la investigación de la comisión. Se adentra en el examen crítico de aspectos generales en materia de prevención, más apropiados en otro tipo de instrumento parlamentario, que existe. Sí, señor Leal, existe. Pero ese instrumento no era para mejorar la lucha contra los incendios forestales. Es en un sentido mucho más amplio. Es en un sentido mucho más amplio. Miren, la escasa solvencia del dictamen se manifiesta de una manera clara en el apartado de consecuencias. En él dicen que hay una inexplicable descoordinación de datos, tanto que los datos recogidos al final del epígrafe antecedentes, de hecho, del apartado dedicado a analizar los incendios, no coinciden con los expresados en consecuencias. Miren, además, un dictamen riguroso debería de presentar, por lo menos, un balance de los daños económicos que han provocado los incendios ocasionados. Fíjense, ustedes mencionan en ese dictamen los concejos, las hectáreas calcinadas, la zona afectada, pero se echan falta un análisis en el propio dictamen. Y fíjense, al objeto de suplir esa descoordinación, nosotros aportamos en nuestro voto particular una información detallada, no solamente de lo ocurrido en el diciembre del 2015, sino una información detallada de todo lo ocurrido durante el año 2015. Miren, señorías, a tenor del análisis e investigación de toda la documentación solicitada y aportada a la Comisión, así como de los testimonios vertidos por los comparecientes durante la celebración de las sesiones, queda claro que la gestión durante esos días fue diligente. Fíjense a dónde llega el despropósito, que se llegan a realizar recomendaciones que, no encajando con el objeto de la comisión, hoy en día estarían totalmente consideradas como extemporáneas. Ustedes lo han dicho, hay un nuevo Infopa aprobado. Miren, ustedes deciden ahora entre aprobar un texto zafio, frívolo, con contradicciones, tendencioso, un producto de la irresponsabilidad que solo persigue culpar al Gobierno por los incendios y que no tuvo nunca la intención de investigar nada, que no se merece ni esta Cámara ni sobre todo los asturianos que nos han elegido, o bien elegir entre un dictamen riguroso como el que hemos aportado al Grupo Parlamentario Socialista. Y a mayores vemos que el Grupo Foro Asturias y el Grupo Podemos presentan un voto particular para llevar la responsabilidad al presidente del Principado. Miren, el Grupo Podemos Asturias, decían ustedes hace poco más de un año que se proclamaban herederos de la ruptura destituyente del señor Álvarez Cascos, herederos del señor Álvarez Cascos, que era el responsable del Prestige. Todavía seguimos esperando que asumiera las responsabilidades en aquel momento. Pero deben de saber que cuando se hereda lo bueno y lo malo. Y no argumentar y basarse en el rencor a los socialistas no es una buena manera de desarrollar una tarea parlamentaria. Los grupos políticos deben tener mesura, responsabilidad, porque solo debemos de mirar hacia el pasado reciente para darnos cuenta lo ocurrido en el pasado mes de octubre, no solamente en esta Señoría, le ruego vaya concluyendo, sino en otros rincones de España. Gracias, señor presidente.